Teseo y el Minotauro. Cuando el rey Minos de Creta derrotó al rey Egeo... Ale, oye, es el trabajo de Joserra. ¿Qué? Es el trabajo de Joserra. ¿Cómo hoy no veníamos a grabar lo de Alvarado? No. En este video vamos a revisar la novela La muerte en Venecia de Thomas Mann desde la estética de recepción de Wolfgang Iser y de Hans Robert Jauss, apoyándonos también en lo propuesto sobre el tema de Hans-Georg Gadamer con el fin de mostrar cómo fue nuestra recepción como lectores de la presente novela y postular la forma en la que Aschenbach, personaje principal de la novela, es receptor de la belleza y el arte y con ello de Tadzio como si fuera un texto de goce, basándonos en la definición de este propuesta por Roland Barthes. Primeramente, se debe revisar ¿qué es la estética de recepción o hermenéutica? Pues bien, Mauricio Beuchat dice que la hermenéutica es el arte y ciencia de interpretar textos, entendiendo como textos aquellos que van más allá de las palabras y el enunciado. La hermenéutica interviene donde no hay un solo sentido, es decir, donde hay polisemia. Es aquí importante comprender también que la interpretación se centra principalmente en la comprensión a profundidad del texto, logrando esto a través de la contextualización del texto por parte del lector. Iser menciona que el texto es solo una partitura y por otra, las diferentes capacidades individuales del lector son las que instrumentan la obra. Con ello se expresa que el lector tiene la responsabilidad de culminar el hecho literario, como tal al momento de dar lectura e interpretación de el texto. Una vez comprendido esto, pasemos a ver qué proponen Jauss e Iser acerca de cómo es la recepción estética del texto y reflexionemos en cómo se ha aplicado en la novela La muerte en Venecia. Primero retomemos algunos puntos relevantes del texto, la historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria de Hans Robert Jauss. El autor menciona que al momento en que el lector se encuentra con un texto, lleva consigo un horizonte de expectativas, es decir, lo que previamente se espera de la obra, que haría de acuerdo con su época y a los textos que ha leído previamente. Jauss dice, el horizonte de expectativas de la literatura se distingue del de la vida por el hecho de que no solo conserva experiencias hechas, sino que anticipa también la posibilidad de realizar. Ensancha el campo limitado del comportamiento social hacia nuevos deseos, aspiraciones y objetivos, y con ello abre caminos a la experiencia futura. Ya Gadamer había mencionado también que un horizonte no es una frontera rígida, sino algo que se desplaza con uno y que invita a seguir entrando en él. Por lo que este horizonte se va modificando conforme el texto se va entrometiendo en nuestro sistema de ideas. De ahí que Jauss proponga el concepto de distancia estética para fijar en qué grado se va modificando este sistema. Entonces, nosotros como lectores, en el momento en el que leímos La muerte en Venecia, tenemos una idea de lo que esperamos encontrar en esta novela dependiendo del marco cultural de cada uno de nosotros. Así también, este se va modificando conforme se va avanzando en la lectura. Por ejemplo, comienzo a leer y me sorprende la seriedad con la que comienza a hablar Aschenbach. Y en un principio me desconcierta la forma en la que se siente atraído por Tadzio y me encuentro con una serie de prejuicios que nos hacen adoptar una posición determinada con el texto. Y conforme avanza la lectura, la novela me sigue presentando su horizonte. Somos también influenciados por lo que se nos ha comentado de la novela, o por las opiniones que leímos inclusive desde el prólogo que se encontraban al principio de la obra. Pero Gadamer nos menciona que es importante que el intérprete no se dirija hacia los textos directamente desde las opiniones previas que le subyacen, sino que examine tales opiniones en cuanto a su legitimación, esto es, en cuanto a su origen y validez. Por lo cual, fue necesario contemplar de quién provenían las opiniones que habíamos escuchado del libro y la forma en que sustentaba dicha opinión. Jauss menciona que la reconstrucción del horizonte de expectativas en la que tuvo lugar la creación y la recepción de una obra en el pasado
permite, por otro lado, formular preguntas a las que daba respuestas el texto y deducir cómo pudo ver y entender la obra el lector. Para nosotros, poder llevar a cabo una comprensión profunda de la muerte en Venecia, se debe de llevar a cabo lo que Gadamer llama función de horizontes. Se debe de regresar al origen y poner el texto en su contexto. Jaus cita: dice Gadamer que la pregunta reconstruida no puede estar ya en su horizonte originario, porque ese horizonte histórico siempre está incluido en el horizonte de nuestra actualidad. Comprender es siempre un proceso de fusión de esos horizontes que subsisten supuestamente por sí mismos. Nosotros fusionamos nuestro horizonte con el de la muerte en Venecia cuando recogemos el horizonte histórico del texto en el horizonte de nuestro presente. Al momento que logramos integrar el presente al año 1912, año de publicación de la obra, en un mismo horizonte como parte de nuestra experiencia estética, rompiendo la tensión presente-pasado para así lograr un solo horizonte. Concibiendo gracias a la descripción de la belleza de Aschenbach cómo era su mundo y fusionándolo con el nuestro. Un ejemplo es cuando nos describe su alrededor. Transcurrían los primeros días de mayo y, tras varias semanas húmedas y frías, había llegado un tiempo falsamente estival, aunque, vestido solo de hojas tiernas, el jardín inglés olía a moho como el agosto y se hallaba, en las zonas próximas a la ciudad, repleto de carruajes y transeúntes. Para entrar en la contextualización de la época, también debemos de recordar el tiempo de la obra. En 1912, el mundo estuvo al borde de la Gran Guerra. La tensión entre naciones causaba la terrible idea de un conflicto bélico que involucraba a lo que entonces era el mundo. Previo a este tiempo, se puede entender que los artistas comprendían una concepción fatalista del arte, una concepción que veía la guerra como el final del mundo y por ende el fin del arte. No es de sorprender que después de este evento hubiera un auge artístico que rompió con el viejo orden y las instancias que se tenían en la percepción de las obras. Pasando ahora a lo propuesto por Wolfgang Iser, el cual describe a la lectura como un proceso de efecto cambiante en donde el texto y el lector conviven, los signos del texto o, en dado caso, sus estructuras adquieren su finalidad en cuanto que son capaces de producir actos en cuyo desarrollo tiene lugar una traducibilidad del texto en la conciencia del lector. Cuando leemos La muerte en Venecia, vamos recorriendo de forma dinámica el texto. Primero leemos todo el tratado que hace Aschenbach de la belleza y el arte. Por ejemplo, para que una obra espiritual relevante pueda tener sin demora una incidencia amplia y profunda, ha de existir una serena afinidad, cierta armonía incluso entre el destino personal de su autor y el destino universal de su generación. Para así ir conceptualizando la percepción del mundo que tiene el protagonista. Después llegamos al encuentro con Tadzio para ver la expresión de esa belleza que Aschenbach idealiza. Contemplamos la evolución del personaje, de cómo se percata del amor que siente por él, y así nos vamos moviendo a lo largo del texto. La figura, en cuanto a interpretación consistente, se muestra como un producto que resulta de la interacción entre texto y lector, y que, por lo tanto, no se puede reducir exclusivamente ni a los signos del texto ni a las aptitudes del lector, por lo que entre nosotros y lo que se describe en la novela vamos conformando propiamente el hecho literario. La obra también se va abriendo a nosotros a lo largo del texto. Es necesario llegar al final del texto para poder tener una interpretación completa de este, pues solamente así el texto se nos puede abrir como un objeto. Por lo que nos fue necesario ir avanzando en la obra y llegar a su final para poder comprender el amor de Aschenbach por Tadzio. Iser dice que no podemos comprender un texto en un instante particular, pero lo que primeramente aparecía como una pura desventaja frente a nuestros actos de percepción, se muestra ahora como un modo de comprensión que permite organizar el texto en el proceso de la lectura como una decisión permanente y una fusión de sus horizontes interiores. Una vez habiendo hablado de nuestra recepción, hablemos de la de Aschenbach como lector. En la primera parte del texto como receptor de la belleza y el arte, y en la segunda parte del texto como lector de Tadzio como un texto de goce.
Primeramente, Aschenbach establece un tratado sobre la belleza y el arte de su tiempo, pues es receptor de lo bello que le rodea, como hemos mencionado. Por ejemplo, cuando menciona: lo que la formulación artística tiene de vivo, tangible y no comprometido espiritualmente constituye el deleite de las masas burguesas, pero el apasionado incondicionalismo de la juventud solo es cautivado por lo problemático, y Aschenbach había sido problemático e incondicional como cualquier otro adolescente. Contextualiza a su alrededor y así logrando la comprensión, es decir, la interpretación de su entorno. Por el otro lado, Aschenbach encuentra el reflejo de la belleza en Tadzio, y esto lo nota en el momento preciso en el que lo ve. Menciona: Con asombro, observó a Aschenbach que el muchacho era bellísimo, el rostro pálido y graciosamente reservado, la rizosa cabellera color miel que lo enmarcaba, la nariz rectilínea, la boca adorable y una expresión de serenidad divina y deliciosa hacían pensar en la estatuaria griega de la época más noble. Así pues, Tadzio se presenta ante él como un texto de goce, ya que, de acuerdo a Roland Barthes, el texto de goce es el que pone en estado de pérdida, desacomoda, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales y psicológicos del lector, pone en crisis su relación con el lenguaje. Así pues, Tadzio viene a romper con la cultura de Aschenbach, a cambiar el estado de rigidez en el que vivía, y lo pone en un estado de pérdida, al grado que Aschenbach se dice a sí mismo: ¿dónde me he metido? Pensaba entonces consternado: ¿dónde me he metido? Además, Tadzio rompe con su cultura tanto por su edad y por ser del mismo sexo. Aschenbach, ante este texto, comienza a seguirle y a deleitarse con verle. Menciona: Tadzio avanzaba despacio, no era difícil alcanzarlo, y Aschenbach aprieta el paso, le da alcance en la pasarela, detrás de las casetas. Quiere ponerle una mano sobre la cabeza, en el hombro, y una palabra cualquiera, una frase amable en francés, aletean en sus labios. Pero siente que su corazón, quizás también por haber caminado tan deprisa, le golpea el pecho como un martillo, que él mismo, casi sin aliento, solo podría hablar con una voz trémula y oprimida. Vacila, intenta dominarse. De pronto teme haberle seguido los pasos demasiado tiempo. Teme que el muchacho se dé cuenta, teme su mirada interrogadora cuando vuelva a la cara. Toma un impulso final, se detiene, renuncia y con la cabeza agacha, pasa de largo. Pues Iser nos aclara, pues la lectura se convierte solo en placer allí donde nuestra productividad entra en juego, lo que quiere decir. Allí donde el texto ofrece una posibilidad de activar nuestras capacidades. Aschenbach contempla a Tadzio así como nosotros contemplamos a los textos. Los vamos siguiendo en un proceso por conocer el horizonte que nos muestran. Al final, con su muerte, culmina la lectura del joven en un último intento de fusionar su horizonte con el de Tadzio, pues dice: Allí estaba el contemplador, sentado como esa primera vez, en que de vuelta desde aquel umbral, la mirada gris crepuscular se cruzaba con la suya. Su cabeza, reclinada contra el respaldo de la tumbona, había seguido paso a paso las evoluciones del que avanzaba a lo lejos, y en ese momento sirvió, como respondiendo la mirada, para caer nuevamente sobre el pecho de modo que los ojos aún pudieron ver desde abajo, mientras su rostro adquiría esa expresión relajada y de hondo ensimismamiento de quien está sumido en un profundo sueño. Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable mancebo le sonreía a los ojos, de que le hacía señas, como si, separando su mano de la cadera, le señalase un camino y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas, y como tantas otras veces se dispuso a seguirlo. Pasaron varios minutos antes de que acudieran en su ayuda. Se había derrumbado sobre el brazo del diván. Lo llevaron a su habitación, y aquel mismo día el mundo, respetuosamente conmovido, recibió la noticia de su muerte. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber. En conclusión, al momento de leer La muerte en Venecia de Thomas Mann,
llevamos a cabo una recepción estética en la cual, para poder comprender a profundidad el texto, debimos fusionar nuestro horizonte, es decir, nuestro presente, con el horizonte del texto, y para completar el hecho literario es necesario el ver a la lectura como un proceso dinámico en el cual vamos avanzando junto a Aschenbach, hasta que al final de esta el texto se abre completamente como objeto. Asimismo, Aschenbach también lleva a cabo una recepción de la belleza, que va en la práctica al ver a Tadzio como texto de goce, pues este rompe con lo que él tenía establecido. Gracias por ver este video. Te dejamos la bibliografía en la cajita de aquí abajo. Déjanos tus comentarios, dale like y suscríbete. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto.